Federalismo fiscal y desarrollo local. ¿Por qué es importante discutirlo en Argentina? Nuestro país, desde su génesis, tiene tres características de gobierno principales: la representatividad, el republicanismo y el federalismo. El sistema representativo implica que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. El sistema republicano implica la división de poderes y el sistema federal implica cierto grado de autonomía sobre las jurisdicciones que conforman el territorio nacional, es decir, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas tres características nos las enseñan en la escuela desde que somos muy chicos. Sin embargo, a veces es necesario volver a esos orígenes para entender nuestra historia. En la historia argentina, al igual que en la historia mundial, la historia de la Argentina, en especial la historia económica, al igual que la historia económica mundial, ha presentado siempre un comportamiento cuasi cíclico. Somos un país que desde sus orígenes se basa en el modelo agroexportador, y aunque en los más de 2 siglos que tenemos de historia hemos diversificado nuestra actividad económica, aún el mayor ingreso de divisas al país sigue siendo mediante el agro. Esto genera que frente a crisis internacionales en la demanda de materias primas o por una caída de los precios, nuestro país entra en crisis por la baja capacidad anticíclica de nuestro sistema económico. Al sumirnos en crisis económicas, hemos logrado implementar a grandes rasgos 3 tipos de medidas. Una es tomar deuda externa, otra es emitir moneda y la otra crear y aumentar tributos. Cada una de las cuestiones recién nombradas merecen su propio tratamiento por la complejidad que implican, pero hoy vamos a dedicarnos un poco más al tema de los tributos. Esta creación desmedida de impuestos en Argentina ha creado un sistema tributario con muchas superposiciones y sumamente complejo y regresivo para la población. No contradictoriamente, resulta particularmente fácil evadir impuestos en la actualidad en nuestro país. Por lo tanto, tenemos muchos impuestos, mucha gente que debería pagarlos, sin embargo, mucha gente que no los paga y no sufre ningún tipo de consecuencia. También es real que algunos de los impuestos que más aportan al Estado hoy en día tienden a ser sumamente regresivos, como lo es, por ejemplo, el IVA. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de tributos si comenzamos a hablar de federalismo? Es porque este es uno de los puntos donde inicia la discusión sobre el federalismo fiscal. Vivir en un país federal, o por lo menos en el caso de la Argentina, implica que lo que se recauda a nivel nacional tiene que ser de alguna manera repartido nuevamente entre las provincias. En esa recaudación y en esa repartición es donde se generan todas las discusiones. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles deben ser los criterios objetivos de reparto? ¿El criterio debe ser únicamente la población o puede haber algunos otros criterios que tengan que ver con la solidaridad, con la equidad y con el objetivo de, por ejemplo, lograr un nivel de desarrollo que sea igual en todos lados, en todo el territorio nacional? Tener un sistema tributario tan complejo y regresivo hace mucho más difícil todos estos procesos de recaudación y de redistribución. Es innegable que vivimos en un país que está sumergido en innumerables desigualdades y creemos firmemente que estas desigualdades muchas veces tienen geografía, tienen territorialidad. Desgraciadamente no es lo mismo un niño o una niña que nace en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde sus padres tienen trabajo, tienen un departamento propio. Desgraciadamente no es lo mismo un niño o una niña que nace en el centro de la ciudad de Buenos Aires que un niño que nace en el norte de Jujuy o de Salta o incluso en el sur de Tierra del Fuego. Tener un país tan extenso también hace que sea más difícil llegar a los diferentes extremos de nuestro territorio y por lo tanto de brindar igualdad de oportunidades por parte del Estado. Estamos hablando aquí del principio de equidad vertical, que sería necesario que se cumpla para lograr un esquema de coparticipación adecuado.
Este principio tiene que ver, como dijimos, que todos los habitantes de un país, no importa dónde vivan, gocen en igual cantidad y calidad de los mismos servicios y bienes públicos. Pero entonces, ¿dónde está el problema principal, el problema base? Nosotros consideramos que no hay una sola causa, sino que el problema es multicausal y por lo tanto los problemas se dan tanto en la recaudación como en la redistribución. Si analizamos el presupuesto que se elaboró para el 2023, del total que se distribuye entre las 24 jurisdicciones de nuestro país, solo entre 2 reciben casi la mitad de esos recursos. Una de esas jurisdicciones es la provincia de Buenos Aires, que es lógico porque contiene más de 1/3 de la población total de la Argentina. Sin embargo, la otra es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra ciudad capital, que recibe más del 20% del total presupuestado para repartir entre las provincias. El resto de las provincias reciben entre un 0,34% y un 3,68% del total de la masa coparticipable. Es cierto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están radicadas las principales oficinas de la nación de nuestro país, como por ejemplo los ministerios, la AFIP y demás oficinas centrales que cumplen sus funciones y que contratan a la gente que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires justamente. Entonces, cuando decimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más rica de nuestro país, la zona más rica de nuestro país, tenemos que entender que parte de esa riqueza sale de la coparticipación nacional y de los recursos del Estado Nacional, que son de todos y todas los argentinos. Entonces, creemos que si vamos a hablar de desigualdad, hay que darle esta dimensión geográfica y territorial, porque la Ciudad de Buenos Aires es también la ciudad con algunos de los mejores indicadores de desarrollo y de necesidades básicas. También resulta pertinente sumar a este debate que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dentro de ese grupo de jurisdicciones que reciben mucho más que lo que aportan. Algunos podrán decir, bueno, pero Formosa también recibe más de lo que aporta. Y de hecho, lo hace en una proporción mucho mayor a la de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto es solamente en términos relativos. Si lo pasamos a términos absolutos, la cantidad de dinero que recibe la Ciudad de Buenos Aires traspasa enormemente a la cantidad que recibe en términos absolutos la provincia de Formosa. Podríamos decir entonces que la desigualdad en el desarrollo de los diferentes territorios de nuestro país no se condice con la desigualdad fiscal, porque la desigualdad fiscal aporta muchas veces más recursos a los territorios que son más ricos, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por todo esto es que existe una relación directa entre federalismo fiscal y desarrollo local. Es por eso que a todas las personas que vivimos en el territorio argentino, principalmente a quienes vivimos en el interior del país, deben interesarnos las discusiones relacionadas al federalismo y particularmente al federalismo fiscal, porque si bien los recursos y la economía no lo es todo, sí es la base para lograr buenos planes de desarrollo local y regional. Sin ese presupuesto que se elabora anualmente en el Congreso de la Nación, es imposible pensar en más y mejores planes de desarrollo local. Y es imprescindible, por lo tanto, que empecemos a dar la discusión del federalismo en los recursos que se reciben y que se redistribuyen, en cómo se redistribuyen y para quiénes. Bogamos por un modelo de desarrollo con inclusión, integración y participación de todas las personas y territorios de nuestro país. Por un modelo de desarrollo que sea sostenible en términos de respeto al medio ambiente, pero también en términos de solidaridad a las generaciones futuras. Para que en ese futuro todos los niños y niñas que nacen en nuestro país, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Quiaca y hasta Ushuaia, puedan gozar de la misma calidad y cantidad de bienes y servicios públicos. Somos conscientes de que esto a veces suena como una utopía o una meta muy a largo plazo. Sin embargo, creemos que hoy estamos en potestad de poder empezar a discutir esto para que las cosas comiencen a cambiar. Es por eso que hacemos este pequeño aporte para que más gente se pueda informar al respecto y este tema comience a estar en la agenda pública y en la agenda política de nuestro país. Muchas gracias.